Un saludo a Aysén, a Punta Arenas o más allá, a donde está el liceo con la Francisca. En Porvenir, un saludo a Porvenir, para allá hasta el sur. A México, Colombia, que se conectan para vernos. Entonces pues yo... Y también ¿dónde? En Chiloé. Quiero tocar un tema difícil que ya lo compartí hace muchos años, unos 10 años tal vez, o menos, no sé. Siempre ha sido un tema complicado, nunca he quedado conforme 100%. Y bueno, es algo que nos toca a todos, pero lo voy a compartir en dos etapas porque ahora ya con más luz y más experiencia me doy cuenta que es un tema que requiere más tiempo. En 2 Corintios 6, 18 está la palabra. Siempre hay un reclamo en contra mía y el reclamo es el siguiente. Por ejemplo, no es fácil tener comunicación con las personas porque cuando las iglesias crecen y todos los horarios de las personas son de las 6:30 de la tarde hacia adelante, la gente a veces requiere una relación personal, hablar algunos puntos y a veces no encajamos con los tiempos porque la gente, por ejemplo en el caso mío, sobre todo Nadia que está con su estado de salud afectada, entonces antes era con ella, sobre todo, por ejemplo, los guerreros siempre requieren mucha atención y a veces me agarran ahí en la puerta y quieren meterme, y yo le digo, no, yo no soy la pastora, a la hora de la reunión usted no me va a meter aquí a la oficina, pero entonces yo trato ¿sí? ¿Hice algo malo? Ah, ya. Gracias. Y entonces... no los dejo que me metan a la oficina porque son más dependientes y requieren ese tiempo. Y hay gente que necesita conversar personalmente, sobre todo los matrimonios, y hay gente que le gusta que uno le esté mirando a la cara, porque uno dice, hablemos por WhatsApp o hablemos por teléfono, y lo requieren en forma presencial. Y algo que tal vez se podría conversar por WhatsApp, pero para ellos no tiene el mismo valor. Entonces, es muy difícil. Entonces, siempre me dicen, y nunca he saludado al pastor, yo le dije a las personas a veces, pero hay gente que se conecta conmigo para decir algo, pero si ni siquiera te conozco, nunca te he visto, ¿cuánto tiempo llevas en Chacabuco? 6 meses o un año, y nunca te has acercado ni siquiera a saludar. Y hay 2 o 3 razones. Una, siempre estoy rodeado de las mismas personas, eso es lo que me dicen. Yo no sé si será tan así o no, pero siempre te buscan y te rodean las mismas personas. Y yo le digo, pero la culpa no es de ellos. Entonces hay gente que dice, quise despedirme, pero no pude. Entonces, o quise hablar, pero vi que había una fila. ¿Y de dónde se quedó usted? No, bien lejos, esperando que se ocupara. Eso nunca va a suceder. Por lo menos en estos tiempos que vivimos, no sucede. Antes sí, uno tenía tiempo para acercarse a alguien al que uno quería. Yo me acercaba al que yo quería o a la persona que yo quería. Eso ya no puede ser posible ahora. La gente está esperando ahí. Hay 2 o 3 personas haciendo guardia para que se abra un espacio. Y hay gente que es más violenta y se va al lado suyo. Lo mío son 2 minutos. Y en realidad eran 8 o 10 minutos. Pero ellos se pararon ahí y se chantaron. Y yo valoro esa actitud porque digo, son más violentos. Ahora, yo una vez dije que después de una reunión, porque hay gente que dice, pastor, necesito hablar con usted después de la reunión, pero en su oficina. No, yo no le aguanto a nadie que me lleve a la oficina, porque cuando me lleve alguien a la oficina voy a ver a una sola persona. Y esa sola persona nada más va a acaparar todo el tiempo, porque una vez que está en la oficina, no, yo después de una reunión a nadie tomo de solo y menos en la oficina. En realidad después de una reunión debiera ser para cruzar 2 o 3 palabras y saludar, pero la gente, claro, no espera a veces, y entonces quiere estar ahí en ese momento. Pero tengo una queja contra los venezolanos. Yo encuentro que los venezolanos son como más, sí, son más que otros,
son más tímidos, no sé, demasiado tímidos, aunque, miren, voy a decirle un fenómeno que pasa aquí en Chile. Los chilenos son los gallos más desabridos que pueden existir en el mundo. No sé si habrá gente más agradable en serio, que los chilenos, pero los santiaguinos principalmente. Es impresionante. Es un fenómeno que he observado. Cuando uno conoce a las personas que son del extranjero, ve la tremenda diferencia. Por ejemplo, un día iba entrando a una tienda, estaba demasiado limpio el vidrio y me pegué un cabezazo. Bueno, eso me pasa a mí nomás. Es de familia. Y es que todavía veo aquí toda una marca. Me pusieron como 14 puntos una vez que choqué con un vidrio de la casa así. Y hasta que le pusimos una florcita, sí. Y estaba todo al vidrio, una florcita para no chocar nunca más. Bueno, el punto es que todos los chilenos, los santiaguinos, se quedan mirando como si fuera un estúpido. Y lo era en realidad aparte, pero se quedan mirando como un estúpido así. Nadie habla, nadie reacciona. Entra a una tienda donde hay puro chileno y dice, hola, buenos días. Y te quedan mirando y con suerte te mueven la cabeza. Eso son los chilenos, ¿eh? De repente va por la calle, viene un venezolano y uno mira, buenas tardes, le dicen, o buenos días. Y te saludan y te conocen. O sea, cualquier extranjero, un haitiano, un colombiano, tú vas por la calle, lo saludas a la persona y te saluda inmediatamente. Es más, vas a una tienda, te absorben las personas con una amabilidad impresionante, el extranjero, el venezolano. El chileno es raro, el que te habla. ¿Habrá algún chileno hoy día en esta bandera acá? Allá tenemos una hermana chilena. Allá tenemos otro. 2. ¿Ah? Pero sí tengo una queja contra el venezolano, principalmente, que es demasiado lejano. O sea, él llega aquí y él se siente venezolano. Y es más, se siente de la iglesia de Venezuela. En cambio, claro, se siente así como así. Y es muy sectario en ese aspecto. No todos. Pero tal vez el 10% son diferentes. O el 15 o el 20. Pero sí son muy venezolanos. No sé si los chilenos serán igual cuando salen, que como que se agrupan en ese grupo, es como si fuera una colonia de puros venezolanos. Los alemanes son así también, por puros alemanes. Me da la impresión que los gringos serán igual. Pero he notado eso, que el venezolano debería ser, así como es en las tiendas, así como atiende, así como son amables, están educados y todo, debieran ser un poco más entradores en la personalidad, acercarse con más. Porque de repente pasa un año y la persona uno no la ha saludado. Pero hay algunos que son diferentes, ni marcan una diferencia. Y eso no nos ayuda para poder relacionarnos. Entonces debieran ser un poquitito más impulsivos. Y yo no reprocho a las personas que se acercan siempre al lado mío, porque si no se acercan los otros, es como los que pasan a hablar, siempre son los mismos. Bueno, ¿y qué? Si los demás no se paran, alguien tiene que pararse, pues. Bueno, esa era la introducción. ¿Ah? Claro, no entendí lo que me dijiste, pero... A veces las personas piensan de que ellos son más amigos tuyos, más selectos, entonces por eso... Ya, la gente piensa que la gente que se acerca al lado mío son más amigos míos o más selectos. No, la verdad es que es porque se atreven nada más. Por ejemplo, hay personas que yo estoy conversando y hay gente que queda ahí 5 minutos fácil al lado esperando. Y en realidad lo único que querían es despedirse. Interrumpan nada más y despídanse. ¿Cómo va a estar esperando 5 o 10 minutos solamente para despedirse? Interrumpan. Amén.
Ahora, si usted quiere bendecirme con una arepa, me gustan las con jamón y queso. No, en realidad me gustan todas las arepas, pero esa como que me gustó más una vez. La Anelixa la trajo. Nunca más me trajo más apretada. ¿Está la Anelixa? ¿No está? Ah, ya está. Sí, la Anelixa llegó acá y en menos de 2 semanas ya todo el mundo la conocía. Ella fue muy así expresiva, muy abierta. No, sí hay otros también. Hay varios que han sido así, pero por lo general no. La Yubi, la Joana también ha sido así, sí. Bueno, ya. Voy a predicar mejor. Ay, Dios mío. Este mensaje es difícil. Aprender el concepto de la palabra va a ser fácil, pero llevarlo a la experiencia es lo difícil. ¿Bien? Voy a orar y luego vamos a grabar. Señor, te agradecemos por este día, por tu inmenso amor, tu bondad, por tus misericordias que son nuevas cada día. Rogamos que sea tu gracia la que nos hable, que nos revele. Señor, prepara nuestro corazón, nuestro espíritu para recibir tu palabra y abrimos nuestra mente también, todo nuestro ser, para atesorar la palabra. Queremos, Señor, no solamente tomarla, comerla, sino también poder llevarla a la experiencia. No permitas que la palabra nos aterrorice, al contrario, Señor, sea para nosotros un bálsamo y un medio por el cual podemos conocerte un poco más cada día. En el nombre de nuestro Señor Jesús, amén y amén. La hermana Mónica también llevaba poquito rato aquí, ya la conocíamos. ¿Sí, hermana Mónica, levanta la mano? Ahí está la hermana Mónica. Amén. Ya. Voy a grabar. El título del mensaje es Dios verdadero Padre. ¿Ya? Y está en 2 de Corintios 6:18, elegí ese texto, y dice: y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Este es el único texto, si no me equivoco, que aparece en toda la Biblia, que hace esa separación, hijos e hijas. Siempre habla hijos, incluye a las mujeres. Cuando hablamos del hombre, estamos hablando del hombre y la mujer. El hombre, cuando Dios creó al hombre a imagen y semejanza, creó al hombre y a la mujer, porque la mujer estaba dentro de Adán. Después solo la extrajo y le dio forma. Pero aquí hace una separación muy grande, tal vez por el sufrimiento, por la discriminación que se ha hecho con las mujeres, principalmente en la época más antigua, donde en los países musulmanes consideraban a la mujer casi de tercera categoría, casi como los esclavos, sin derechos, mucho abuso hacia la mujer. Y el Señor Jesús le dio como una importancia muy especial a la mujer en el Nuevo Testamento. Quien reivindicó a la mujer en realidad fue el Señor Jesús. Y hace esta diferencia, hijos e hijas. Ahora, en el Antiguo Testamento, y por eso debemos renovar la mente, en el Antiguo Testamento no se conoce a Dios como Padre. Se le conoce como el Dios Todopoderoso, el Shaddai, el Elohim y todo lo que usted quiera, pero siempre se habla de Dios de una manera, todo en el Antiguo Testamento, incluso la adoración y la alabanza del Antiguo Testamento, todo eso procede de una mente caída. De una mente caída, la adoración incluso. Y nosotros seguimos el mismo patrón y llegamos ahora a la iglesia adorando casi de la misma manera como adoraban los antiguos. En el Nuevo Testamento es totalmente diferente porque por primera vez la persona de Jesucristo nos revela al Padre, nos muestra al Padre y nos habla del Padre. Incluso la oración comienza con Padre nuestro que estás en los cielos. La primera vez que se conoce a Dios como Padre fue en el Nuevo Testamento y la revelación la trajo el Señor Jesús. Nunca un judío le llamó a Dios Padre hasta el día presente, salvo que sea cristiano.
Ellos siempre le hablan a Dios. Y cuando se acercan a Él, se acercan como Dios. Y muchos de los creyentes del Nuevo Testamento se acercan de la misma manera. Yo por eso hay cantos que no me agradan y a veces guardo silencio, como el que está sentado en el trono o el Dios de la santidad, tú eres santo, esas expresiones así, yo prácticamente no las uso. Y no hablo así porque eso me aleja de Dios. En lugar de acercarme, me aleja el Dios que está sentado en el trono, el Dios que es santo y que es sublime y que es inalcanzable. Y aunque Él lo es, no es la relación que Dios espera que los hijos en el Nuevo Testamento tengamos con Él. La relación que Dios puso con nosotros es de padre a hijos o de hijos a padre. Por eso en el libro de Romanos, en el capítulo 8, si no me equivoco, el verso 16 y Gálatas 4, 7 parece, menciona que Dios puso un espíritu en nosotros por el cual clamamos Abba Padre, que significa papacito mío. O sea, en el fondo, la relación del Nuevo Testamento es una relación filial de padres a hijos. Y la forma como nos relacionamos o nos relacionamos con nuestros padres, en una relación normal, sana, adecuada, no estoy hablando de las relaciones anormales, es una relación de afecto, de cariño, de entrega. Yo recién miraba a la Amandita, que es la admiradora número 1 del Naguib, y a falta de Naguib me miraba a mí, porque el Naguib no está, y ella lo admira. Entonces yo la miraba, entonces veía a la Amandita y veía a su madre en esa relación que hay mucha ternura, hay mucho afecto. Uno mismo siente esa ternura por los niños, cuanto más la mamá, que se despierta en la mañana y lo primero que hace es abrazar a su hija. A veces la hija o el hijo despierta al papá, a la mamá principalmente, se sube arriba a la cabeza, la niña se subía arriba a la cabeza de la mamá, empezaba a saltar y ya era imposible seguir durmiendo porque estaba ahí. Y entonces el papá o la mamá, la mamá principalmente cuando está bañando a la bebé, se la come a besos, cuando la ve sin ropa y se disfruta esa relación, se baña. Es un deleite en realidad esa relación que tienen los padres con los hijos. Y los padres hacen algo parecido con ellos en esa relación que tienen. Ahora, se perdió en parte eso porque no podemos lograr ver y dimensionar a Dios como Padre como Dios quisiera que lo viéramos. Se requiere una revelación espiritual y una renovación de la mente para poder ver a Dios como un Padre. Porque aun cuando yo estoy predicando esta palabra, no sé cuánta revelación tengo en realidad de Dios como mi papá, como mi Padre que me ama. Es difícil poder dimensionarlo con una mente caída, porque no debemos de olvidar que tenemos una mente caída y distorsionamos las cosas, distorsionamos nuestra relación con Dios y tomamos figuras de nuestros padres, tomamos figuras de lo que podemos ver o de lo que nuestros ojos naturales pueden ver, pero eso se queda tan corto en realidad de lo que Dios es como Padre. Y si todos nosotros pudiéramos ver a Dios como en su real dimensión, como Él es nuestro Padre, si lo pudiéramos ver, nuestra relación con Dios cambiaría radicalmente. No andarían más rostros tristes, ni temerosos, ni angustiados, ni depresivos, porque podríamos darnos cuenta cuánto Dios nos ama, cuánto Dios nos ha amado y cómo Dios nos ve. Por eso es importante entender esto y poder verlo, que desde el día en el Antiguo Testamento Dios tenía una relación con el pueblo de Israel. Mi pueblo Israel, este es mi pueblo escogido, yo soy. Pero en el Nuevo Testamento hay una relación filial, una relación diferente de pueblo a Dios. Ahora es de hijos a padres, que es completamente diferente. Hay un cambio radical. Y nos cuesta entender esa parte a nosotros y ver cómo Dios se deleita con nosotros. David en una ocasión escribió: mi embrión vieron tus ojos y me entretejiste entre lo oculto. Y ahí vio una relación más profunda, porque en realidad yo la primera vez que tuve ocasión de ver a un hijo, la primera vez que vi a un hijo fue al Naguib, porque la Nidia la vi cuando nació y el Juan Carlos cuando nació, pero cuando nació la Naguib,
yo vi la eco ahí como le pusieron y él estaba así con sus manitos moviéndose y yo lo único que quería era llorar, pero fueron unos segundos que me puso porque el doctor se dio cuenta que yo estaba ya poniéndome a llorar y cortó la imagen, porque uno puede pensar y dice, esa persona que está ahí es parte de mi vida. Y entonces cuando el Señor nos ve a nosotros, no nos mira como nosotros nos imaginamos. Por eso cuando el Señor Jesús antes de irse dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Y dónde fue a preparar? Dentro del Padre. No es un lugar del cielo donde te va a dar ahí una mansión como uno pensaba antes, sino que dentro del Padre. Y si me fuere, os volveré y os tomaré a mí mismo. Y decir a mí mismo significa que nosotros somos parte de la persona del Señor Jesús. Hermano, amado, esto es demasiado maravilloso. Sin embargo, esto que es tan profundo no lo podemos entender porque la imagen de Padre ha sido totalmente distorsionada. Totalmente. Los padres que debiéramos haber mostrado la imagen paterna de Dios, como es un verdadero padre quien cuida, quien protege, quien provee con ternura a sus hijos en el aspecto espiritual, físico y emocional. Quien da su vida por ello, ha sido dañada por una autoridad totalmente distorsionada, voluntaria e involuntariamente, porque aquí caemos todos nosotros involuntariamente, casi en la mayoría de los casos. Quisiéramos ser los mejores papás, pero no lo somos. Ojalá todos recibieran esta predicación y la escuchen muchas veces. Y ya dije que este es el único texto donde menciona hijos e hijas. Y hace una diferencia. Mire el detalle del Señor. Hijos e hijas. Es como que el Señor estuviera diciendo a la mujer, sé que has sido dañada. Miren, esa diferencia la hizo el Señor porque nos conocen. Dios mira a la mujer completamente diferente como un hombre en un aspecto más sensible. Él siempre se destacó por tener una relación con el sexo femenino de una manera muy especial, como es el caso de María Magdalena, en donde el Señor le dijo, donde quiera que se predique este evangelio, se hablará de lo que ella hizo. ¿Saben, hermano? En Lucas 8, después lo busca, si no me equivoco, el verso 3, yo siempre me preguntaba, ¿cómo se sustentaba materialmente el Señor? Porque Él andaba predicando y no todo el tiempo andaba convirtiendo, o sea, multiplicando el pan, ni dijo, como dice algunos chistes, dice, tomen todos una roca, sea ahora se va a convertir en pan. No, no es así. ¿Y quién lo sustentaba al Señor? 3 mujeres con plata. Léalo en Lucas 8, si no me equivoco el verso 3, pero ahí, después léalo. Habían 3 mujeres de dinero que donde quiera que el Señor iba, ellas lo sustentaban económicamente. La primera persona que vio la resurrección del Señor Jesucristo no fue un hombre, ¿eh? ¿Quién fue? Fue María, fue una mujer. Y siempre que Dios quiso hacer algo, lo hizo por medio de una mujer. Hay países, nos contaba un misionero en un cierto lugar de la India, donde la mujer valía menos que un cerdo. Así literal, ahora, en este tiempo. Si era mujer, la tiraban. Bueno, esto no solamente sucedió con la mujer, también los niños. Cuando Dios creó al hombre, pudo perfectamente crearlo de una vez y a todos juntos. Pero Dios nos diseñó para que comenzáramos nuestra vida como bebés totalmente dependientes de otro y totalmente vulnerables, porque se proponía que la familia fuera el marco en el que se ejemplificaría su amor, a fin de que los niños crecieran sintiéndose comprendidos, amados y aceptados. Ese era el plan de Dios antes de la caída. Es la caída la que distorsionó todo esto. Criados en este ambiente de amor y seguridad, los pequeños podrían desarrollar una estima saludable y basada en Cristo y verse a sí mismos como deseados, importantes y valiosos. Cantábamos una canción recién que dije voy a hacer una nota, la anoté así, donde dice, no tengo nada que ofrecerte,
Nunca han escuchado, ¿se acuerdan de esa canción que dice, no tengo nada para ofrecerte? Y hasta cierto punto es verdad. Pero Dios nos concedió algo para que le ofreciéramos. Él dio la ofrenda, Él nos presentó a su Hijo. No tienen nada que ofrecerme, pero yo les doy algo que me puede complacer y al cual me pueden ofrecer. Entonces cuando usted llega aquí a la reunión, aunque usted dice no tengo nada que ofrecerte, tengo una sola cosa que ofrecerte, Señor. Al Cristo mismo que tú me diste a mí, te lo devuelvo, Señor. Él es el medio por el cual yo me acerco a ti. Es como cuando llega el día de la mamá y los hijos no tienen qué ofrecerle a la mamá. En realidad el regalo se lo dio el papá, ¿cierto? Toma, hijo, regálaselo a tu mamá. Y él, mamá, ¿y de dónde va a sacar el plata del cabro chico a comprar un perfume de 50 lucas? Entonces, mi amor, gracias, pero ¿por qué se molestó? Pero la mamá sabe de dónde vino el dinero, ¿cierto? Pero lo mira como si fuera la expresión del niño. Como hombres caídos, no creo que alguno entre nosotros se sienta totalmente satisfecho en cuanto al haber cumplido satisfactoriamente el rol de padre. Porque ya a veces, si uno se pone a pensar, claro, si yo me comparo con como yo fui criado, yo obviamente... Yo digo estos, ¿de qué podrían quejarse? Pero cuando yo me veo a la luz de Dios, me doy cuenta que me falta lejos y me ha faltado tanto y he cometido tantos errores con los hijos que uno podría haber hecho mucho mejor las cosas. Hemos fallado. Por causa de nuestra falla en reflejar correctamente la paternidad de Dios, muchos, por no decir todos, tienen dificultades para entender el corazón paternal de Dios. Esto se debe a heridas emocionales y experiencias negativas vividas en la niñez. Pueden ser una de las razones que nos cuesta entender y ver a Dios como un padre. En cuanto a las heridas emocionales, tenemos el caso de Mical, quien era hija de Saúl, quien la utilizó como un trofeo y se la entregó a David, pero no siempre con fines creados. O sea, Mical no tuvo la oportunidad de elegir un marido, aunque David fue un buen esposo para ella, pero no tuvo la oportunidad. Y cuando lo estaba disfrutando, su padre también con fines egoístas le arrebata a su marido y Mical queda sola y después fue entregada a otro hombre. Porque su padre no pudo entender que su hija no era un trofeo para ofrecer con fin de suplir sus necesidades o cumplir sus metas, su propósito. Que los hijos tienen una personalidad, tienen una vida y que debemos guiarlos a ellos de una manera como Dios quiere que los guiemos, pero no con fines egoístas. Yo he escuchado padres decir, yo quiero tener hijos. ¿Por qué razón quieres tener hijos? Porque no quiero trabajar toda mi vida. Así, creyente. Voy a ser muy honesto cuando de repente a veces ponen ahí, ¿cómo es posible que los hijos hayan ido a dejar a su padre o a su madre a un orfanato? Yo no estoy de acuerdo con ese, a un lugar de, ¿cómo se llama? No, orfanato, me equivoqué. Pero había pasado viola. Pues. Tenía que dar a un asilo. Tenía que haberme callado porque pasó igual. A un asilo. Y yo digo, ¿cómo fueron esos papás? ¿Cómo serían esos papás? No apruebo ni justifico que un hijo haga eso, pero me pregunto, ¿cómo fueron esos papás? ¿Cómo es Dios como Padre? Es una buena pregunta que dependiendo de nuestra visión, tal vez no es fácil de responder. Y al Señor se la preguntaron. En Juan 14:9, la necesidad de ver a Dios como Padre, los discípulos le dijeron, muéstranos al Padre y nos basta. Y entonces el Señor Jesús respondió, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Y cuando empezamos a mirar al Señor Jesús como Padre, se empiezan a dar cuenta
que Él le dio prioridad siempre a los niños, siendo una persona tan importante. Él se tomaba el tiempo de tomar a los niños, ponérselos en la rodilla, acariciarlos, bendecirlos. Él se tomaba el tiempo con los niños. Y es más, cuando los discípulos dijeron, a ver, que esos cabros chicos salgan de aquí. Salgan de aquí esos niñitos. El Señor Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Así miraba el Señor. La forma en cómo trató a la mujer samaritana, una mujer despreciada por los judíos y por los que vivían alrededor de ella debido a su forma inmoral de vivir. ¿Y cómo la trató? Él no la trató de igual a igual. Él la trató como un padre trata a una hija que está completamente apartada, supliendo la necesidad de esa mujer. No podemos imaginar ni siquiera la figura de cómo él la estaba esperando allí. ¿Qué diferencia entre un hombre y el Señor? Lo mismo la mujer sorprendida en adulterio, era como ver a un hijo que está a punto de ser muerto. Ayer hice algo que tal vez a algunos no les agrada hacer. Estaba ahí revisando el Facebook y aparece 5 frases de personas que dijeron antes de morir que habían sido condenados a muerte. 3 de ellos estaban llenos de odio. La tercera persona que habló, digo, ¿quieres hablar tus últimas palabras? Di. Y era una mujer que se había realmente convertido al Señor. Y agradecía a Dios que era el tiempo de su liberación. Se arrepentía de lo que había hecho. Ya estoy listo, dijo. Haz lo que tienes que hacer. Pero habló de una manera impresionante. 3 estaban llenos de odio y 2 se habían convertido. Esas 2 personas pudieron ver y hablaron una de ellas hablaba de la misericordia y la compasión que Dios ha llamado un ser tan despreciable como yo. Esta mujer, yo dije, Señor, qué diferencia, qué testimonio entregaron estas personas. Vamos a ver 7 aspectos y yo creo que voy a tocar 3 hoy día. De 7 esferas diferentes en los conceptos erróneos que tenemos de Dios y que frecuentemente proceden de situaciones de nuestra infancia. Así que vamos a tocar 7 aspectos, pero yo creo que voy a tocar 3 hoy día nada más. Primero, el padre como autoridad, porque no es fácil desde la perspectiva de Dios ver a Dios como padre, porque siempre asociamos la autoridad como abuso, como enseñoreamiento. El padre es una autoridad. Debemos entender que el padre tiene una relación filial, pero también a la vez es una autoridad. Y cuando hablamos como autoridad estamos diciendo que Dios Padre nos gobierna, nos cuida, nos provee todo lo que necesitamos. O sea, cuando estamos hablando, mi Padre, mi autoridad, es quien me gobierna. ¿Por qué me gobierna Dios? Porque está capacitado, porque es el único ser que está capacitado, porque es omnisciente, omnipresente y omnipotente, todo lo puede. Él tiene la capacidad para gobernarnos y dirigirnos. Por lo tanto, la primera actitud que tenemos que entender es que Él es nuestra autoridad. Pero no como la autoridad humana, que ejerce tiranía contra los que están subordinados. Pero en cuanto a Dios, conlleva una función completamente diferente. La forma en cómo un hijo se acerca a su padre puede dar muestra de cómo ha sido tratado por este. Les voy a decir algo que lo encontré horrible y el mismo padre nos contó a todos en una reunión de pastores. Estábamos en una reunión de pastores y de repente el pastor recibe una llamada. Esto pasó hace más de 30 años, o tal vez unos 30 años atrás. Y entonces recibió una llamada de que su hijo había tenido un accidente y lo habían atropellado. Era un joven. Y entonces cuando el padre fue a ver a ese joven, lo primero que el hijo hizo, y el padre le dijo, no hijo, no tengas miedo, no te voy a pegar. Y él mismo lo contó. Yo no podía creerlo.
Él contó eso. Eso revela la relación que tenían el padre con el hijo. ¿Cómo es posible que un hijo después de un accidente tenga miedo que su padre lo va a castigar? Yo me quedé con esa imagen terrorífica y no la he podido olvidar hasta el día presente. Porque para nosotros autoridad es tiranía, es golpe, es maltrato. Cuando uno tiene una imagen así, con razón uno tiene la imagen de que cuando se acerca a Dios, es el Dios del maltrato que castiga todo lo que yo hago. Y nos cuesta ver a Dios como un Padre tierno y amoroso, por más que la Biblia lo mencione y lo diga una y otra vez. La forma como los hermanos se acercan a Dios es la misma como ellos tienen la imagen de sus padres, pensando, yo me he acercado a niño a hacerle un cariño y el niño hace esto. Y ahí uno se da cuenta cómo los niños han sido tratados. Es increíble. Pero cuando llegamos al Señor y le decimos, hermano, Dios te ama, Dios es un Padre, la primera imagen que se me viene a la mente es la imagen del Padre autoritario y que me maltrata. Cada hijo de Dios muestra su relación y la forma en cómo mira a Dios de acuerdo a cómo fue tratado por su Padre terrenal. Pero jamás, nunca debemos mirar nuestros padres terrenales como quienes se expresan plenamente la paternidad de nuestro Dios, porque estamos hablando de seres imperfectos. Personas que tal vez ellos mismos no fueron bien tratados y tenemos la imagen. Una vez tomé a mi hijo, que fue Juan Carlos, lo tomé así con fuerza y con violencia lo senté en el sillón. Y yo recuerdo que la Nadia hizo una expresión. Los patrones se repiten. Nada más dijo. Yo no lo golpeé ni hice nada, pero lo tomé con violencia y lo tiré así. Y claro, no bastan las explicaciones para decir que en algún momento de mi vida, no voy a contar esto ahora, fui golpeado tal vez brutalmente y uno crea con esa imagen, piensa que esa es la forma de tratar a un hijo porque el padre es autoridad. ¿Qué es lo que genera la desconfianza en la esfera de la autoridad? Cuando de repente se abre la puerta del dormitorio, un padre irrumpe como un salvaje y su hijo está durmiendo y lo despierta a correazos. Enfurecido, el niño aterrorizado grita, no papito, no lo hagas. Mientras el hombre a quien llama papá lo golpea sin compasión. Y luego de maltratarlo físicamente dice, lo hice porque te amaba. Lo hago porque te amo. No digo que un padre no deba corregir a su hijo. No estoy diciendo eso. Pero la disciplina es diferente al maltrato físico. Son dos cosas completamente diferentes. Yo a veces le digo a las personas, por ejemplo, yo tuve hijos regalones. Todos mis hijos fueron tremendamente regalones. Porque siempre fuimos chocheros en realidad. No es porque fuimos abuelos, que uno gasta tiempo con los hijos. No, la verdad, con los nietos no. Siempre fuimos entregados a la relación con nuestros hijos. Pero yo siempre le decía, ¿yo por qué no tuve hijos fundidos? Porque le hablábamos fuerte. Por ejemplo, el hijo empezaba ya a hablar como esos cabros fundidos que nadie los quiere. Nosotros decíamos, no me hables así, no te dirijas hacia mí. Lo siento, no voy a hablar contigo. Cambia tu voz. Estás hablando como un cabro fundido si fueras enfermo. No lo hagas. Y bastaba esa sola expresión para que el niño cambie. No había necesidad de golpearlo. Siendo fuerte, firme, que el niño nos crea, porque el niño sabe hasta dónde puede llegar. La Amparito hace cosas conmigo diferentes. El otro día estaba haciendo algo así, que se quería fundir. Momento, dijo, la Tamara se lo llevó para la pieza a conversar con ella. Ni un minuto. Y la Amparito volvió totalmente diferente. Como si aquí no pasaba nada. Y esta cabra chica entiende todo, pero conmigo hace lo que quiere.
El otro día llegó con todas las manos llenas de barro y yo con los pantalones porque se embarraba y tiraba cuestiones al agua y se limpiaba en mis pantalones. Y entonces llegamos a la casa, llegamos todos cochinos. Ya sabemos que con el Tata es sin regla la cuestión. Juan Carlos se puso a reírnos al final. Pero ellos se relacionan. ¿Saben obedecer los niños? No hay que maltratarlos ni golpearlos para que el niño aprenda. Pero mire la actitud de Dios como padre. Mire la actitud de Dios como padre. Observe la diferencia entre nosotros y Dios. El Salmo 103:10 dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Él como padre, mire cómo nos trata. Salmo 103:10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Nuestro hermano está preparando una predicación que hoy día lo hablábamos en la mañana y que va a ser muy, muy interesante. En el libro de Isaías 53:5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, no quiere decir que él pasa por alto la disciplina, pero cuando vio que la disciplina no la podíamos llevar y él no podía violar la justicia, él decidió llevar el castigo que nosotros merecíamos. ¡Qué diferencia! Él sabía que había un castigo que se merecía, pero no nos quiso dar ese castigo a nosotros. Se lo infligió a sí mismo. Cristo llevó al mismo nuestro castigo. Esta es la verdadera autoridad paternal de Dios. Da su vida por sus hijos en lugar de ensañarse golpeando a su hijo. Efesios 6:4 dice: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Qué es provocar a ira? Es simplemente cuando nosotros tenemos un dedo señalador que está siempre así señalando los errores de nuestro hijo y obligamos a nuestros hijos a que vivan tras un conjunto de reglas, pero sin el amor adecuado. Está bien la regla, pero siempre las reglas tienen que tener una dosis de amor para que haya un complemento, para que exista un equilibrio. Porque un padre debe disciplinar a su hijo, pero disciplinar es diferente a golpearlo y maltratarlo. Qué terrible, hermano, en esto hemos fallado, pero tremendamente, a través de todas las edades. La única persona apta en el universo para cuidar a sus hijos en realidad es Dios y aquellos que se dejan guiar por el Señor para ser buenos padres. Esta es la razón porque muchas veces evadimos de la autoridad de nuestro Padre Dios porque damos por sentado que será como las otras autoridades que hay en nuestra vida. El amor de Dios es el perfecto amor, es el quien ordena. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6:4. La amonestación del Señor es por causa del amor intenso que tiene por sus hijos. Entonces, cuando le dice a los padres, no lo provoquen a ira, disciplínenlo en amonestación del Señor, significa que es a causa del amor intenso que Dios siente por sus hijos. O sea, tengan cuidado lo que van a hacer con sus hijos. Amonéstenlo en el Señor, porque yo los amo, porque son míos, porque me pertenecen, porque pagué un precio elevado por ellos. Pero el padre, cuando se ve amenazado, o a veces la madre que está sin el papá, no sabe cómo actuar, y entonces es violenta la mamá, es agresiva con los hijos, tratando de sujetar para que no se le vaya a arrancar el barco, como dicen aquí en Chile, pero le estamos causando un daño tremendo a nuestros hijos. Tremendo. Busque la sabiduría del Señor para tener un equilibrio perfecto. La razón de su disciplina es a causa de su amor. Es su amor intenso que tiene por nosotros, que nos tiene que restringir. No nos amonesta con amor. Es a causa de su amor que nos amonesta. Segundo, confianza. Hablamos de la autoridad y confianza.
Dicen que no existen los tatas o los abuelos. En el fondo son padres más maduros. Porque cuando hablamos de Abraham se hablaba como padre Abraham, no dice el abuelo Abraham. ¿Ya? ¿Por qué hago esta salvedad? Me acordé de un testimonio de una pequeña niña que estaba muy grave, una enfermedad, no sé si fue mortal, pero era muy grave, por lo menos para esa época. Y la niña llevaba mucho tiempo, meses en cama. Y su abuelo se levantó, su tata se levantó en la mañana para irse al trabajo, era gente muy pobre. Y entonces la niña le dijo: tata, ¿me puedes comprar unos colores? Lápices de colores. Y el tata no sabía si tenía el dinero o no, pero le dijo: voy a hacer todo lo posible por traértelo. El tata consiguió el dinero, compró los lápices, los colores, pero cuando llegó en la noche ya era muy tarde y la niña estaba durmiendo. Pero en el velador encontró un papel que decía: gracias, tata, por los colores. Mientras repasaba el mensaje de anoche lloré, pero cualquier cantidad. Nunca había llorado tanto haciendo un sermón. Una de las razones por las cuales Dios nos dio padres era para que estos padres criaran a sus hijos, que en el fondo no son sus hijos, son tutores, porque los hijos pertenecen al Señor, y se criaran en un ambiente de confianza de alguien que te ama tanto, que te va a cuidar y que te va a proteger. Pero hay muchos hijos que tienen la experiencia que tal vez nunca conocieron a su papá y algunos no conocieron a su mamá. Cuando sus padres debieron haberlos amado, simplemente decidieron abandonarlos. Los dejaron ahora sí en un orfanato, simplemente los abandonaron y nunca más quisieron saber de ellos. Entonces, cuando les hablamos de que Dios es el Padre, es un Padre, debemos dejar claro que no es la imagen de un Padre terrenal, pues ellos no lo pueden entender. Dios quería que los hijos se criaran en un hogar lleno de confianza y amor, donde el hijo se sintiera cuidado, amado, protegido. Pero en muchos hogares es donde los hijos se sienten más amenazados. Donde el hijo no se atreve a decirle a su mamá o a su papá que se le perdió la plata mientras iba a comprar, o que rompió o perdió los lápices. Donde los hijos no se atreven a decirle a los padres que se le rompió el pantalón jugando, qué sé yo, o cualquier cosa que se nos ocurra en la mente, donde el hijo no se atreve a decir, porque tiene temor a su padre. Por eso hay hijos que prefieren estar en la calle antes que en su casa. Y hay hijos que usted no los saca de su casa. Hay hijos que se ponen felices cuando sus padres se van a trabajar. Y hay hijos que no quisieran que nunca los padres salieran a trabajar. El exceso de regla siempre mata la vida y la relación. Debemos de tener reglas, pero no reglas que al final hagan la vida imposible, que el niño tenga miedo de dar hasta un paso. Entonces, esa confianza que a veces teníamos, los niños no la tienen, pero Dios es digno de confianza. Él nunca nos ha abandonado. Él siempre ha estado ahí. Él cumple todas sus promesas. Él lo hace todo porque nos ama. Tal vez de niño muchos no han conocido a su padre por causa de muerte o divorcio y se crecieron en orfanatos.
ahora les resulta difícil dudar de la fidelidad de Dios. No pueden borrar las memorias de tantas promesas rotas y tanto abandono del que fuiste objeto. Porque a veces para dejar tranquilo al niño le hacemos una promesa que nunca vamos a cumplir. Quizá en contadas ocasiones sientes la presencia de Dios porque te acercas a Él con incredulidad y desconfianza y uno dice, ¿cómo Dios me va a amar? Una vez íbamos por la Florida, yo tenía como 7, 8 años, menos, tal vez 6 años. Íbamos con mi mamá a comprar, íbamos cruzando unos potreros y de repente sentimos que una guagua lloraba. Y nos acercamos, era una casucha nada más, así, nos acercamos a ver y golpeamos la puerta y no había nadie. Y mi mamá empujó la puerta y se abrió y había una guagua de meses, tal vez no tendría más de 3 o 4 meses. Hermano, era las 9, 10 de la mañana, tal vez muy temprano. Y llevamos a la casa y aunque mi mamá tenía un montón de cabros chicos, porque parece que antiguamente eran como los conejos las mujeres, tenían uno tras otro. Y cuando vimos porque claro, si era así la cosa antes, si no es que esté inventando. Ya nosotros éramos como 6 ya y llegó la guagua y nosotros, mamá, dejémonos esta guagua para nosotros. Y estábamos felices con la guagua ahí. Y ahí vino la Carmen Luz, no, perdón, la Sandra. Pero lo terrorífico de esta cuestión es que los papás llegaron como a las 9, 10 de la noche, que alguien le había dicho que nosotros teníamos su guagua. Todo el día la guagua sola. 3 a 4 meses más no tenía la guagua. Mi papá los subió y bajó a Garabato y los amenazó que una vez más íbamos a estar vigilando y a la próxima vez los iba a denunciar. No sé cómo eran las leyes en ese tiempo. Pero en Isaías 49:15 el Señor le habla a Israel y aquí compara la relación del papá con la mamá y le dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Aleluya. ¿Entiendes esto, hermano? Aunque tu padre y madre terrenal podrían olvidarse de ti, Dios nunca lo hará. Dice la Escritura que el Espíritu que Dios puso en nosotros nos desea ardientemente, pero no lo podemos ver porque tenemos una mente caída. Vemos a un Dios escondido que no nos ve, pero no sabemos cuántas cosas Dios hace por nosotros. Mira lo que dice el Salmos 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran. Aquí ya lo dice el salmista, ya no lo dice Dios. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor, por eso. Te recogerá porque te ama y le perteneces a Él, no a tus padres terrenales. Ama a tus padres terrenales, pero tu verdadero padre está más allá de tus padres terrenales. Tu Padre Celestial estaba presente cuando comenzaste a caminar. Una vez estábamos contando las historias de los niños que hacían. Y había un pequeñito, un sobrino mío, y miraba y le preguntaba a la mamá, ¿no te acuerdas de nada? Por eso traté de grabarme. Yo me sé todo, la medida, el peso, el día exacto cuando caminaron de mis hijos. Yo me acuerdo de todo eso. Me acuerdo cuando caminaron, cuánto midieron, cuánto pesaron. Yo lo recuerdo todo, todo. Y con Nadia siempre recordamos las experiencias de los niños cuando tenían. A veces se nos confunde un poco, fue el Juanca, fue el Nagui. Ahí ya no me acuerdo un poco en algunas experiencias. O del Esteban, porque el Esteban se entremetió ahí. Y los hijos quedan mirando. Y me acuerdo que estábamos contando todas esas cosas. Y uno de mis sobrinos dijo, pero mamá, ¿tú no te acuerdas de las cosas que yo hacía? Ay, mijito, que son tantas que en este momento no me acuerdo de ninguna. Son tantas que no me acuerdo.
Sin embargo, Dios se acuerda. Cuando estabas en el vientre de la madre, ahí el Señor se acuerda y de ahí te cogió. Él te vio caminar, Él vio tu proceso. Y aquí yo me puse a llorar otra vez anoche. Pucha, que va a llorar, Dios mío. Me empecé a acordar todas las veces que yo veía, a pesar de que no lo conocía, a Dios detrás de mí, a Dios al lado mío. Siempre lo vi muchas veces, siempre lo veía. Mire lo que dice Oseas 11:1-4. Ponga atención a estas palabras porque son muy profundas. Y si tengo que terminar aquí, termino aquí. Si no me da para un tema más. No sé cuánto tiempo llevo. En Oseas 11:1-4 dice, mire lo que Dios dice relacionado a Israel. En Oseas 11:1-4, Dios no habla por hablar. Cuando Dios habla algo es real. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Escuche, cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo, o sea, lo que quiere decir, a pesar de todo eso, enseñaba a andar al mismo Efraín. Él le enseñó a caminar, tomándole de los brazos. Noten, nunca hizo eso con su hijo, tratar de enseñarle a caminar. ¿Recuerda cuando caminó su hijo por primera vez? Yo recuerdo los míos. Mire, pero aquí está lo triste. Tomándolos en los brazos y no conoció que yo le cuidaba. No conoció que yo le cuidaba. Es cuando Dios hace algo por... Hermano, Dios todo lo que hace por tu vida lo hace a través de canales. Y si tú no ves a Dios detrás de esos canales, si tú no puedes ver la mano de Dios detrás de esos canales, Dios puede usar a cualquier persona para decir cuánto te ama, lo importante que eres para su vida, cómo Dios cumple tus caprichos, cómo se acuerda de ti en cosas que nosotros nunca imaginábamos. Cómo deseaste algo y apareció y alguien te lo trajo. Es una demostración que Dios dice, te amo, me importa, eres importante para mí. Hasta los detalles más insignificantes yo los tengo presente. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el mismo Señor lo dijo, tengo contado hasta los cabellos de tu cabeza. Y cuando Dios dijo eso, es porque es una verdad. No hay nada que escape a mi conocimiento. No hay nada que escape de ti. Si alguien tiene realmente una biografía plena de tu vida, es el Señor, se acuerda de todo. Pero ¿sabe lo triste? Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándolo en los brazos. No conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Pero usted no se siente amado por Dios, porque usted dice, yo soy malo, porque yo he fallado, porque yo he fracasado, porque para nosotros la persona a quien amamos debe merecerlo. Para Dios no. Nunca te vas a ganar el amor de Dios. Dios te ama por una sola razón, porque Él lo decidió. Sabía que íbamos a caer, sabía los errores que íbamos a cometer. Por eso cuando alguien ha caído una y otra vez y dicen, Dios se habrá olvidado de mí, jamás. Él deja las 99 y se va tras la una sola que está descarriada. Porque qué madre o qué padre desprecia a su hijo simplemente porque no ha cumplido sus expectativas. Ahora cuando decimos a Dios, Dios es mi Padre, ¿entendemos lo que estamos diciendo? Pónganse en pie porque toqué 2 puntos, son 7. Pasen lo que más puedan aquí adelante y quiero que Dios se revele como Padre. Oh Señor Jesús, te amo. Te amo, Señor Jesús. Te amo, Señor Jesús. Te amo. Te amo, Señor.
Te amo. ¿Puedes ver el amor de Dios, hermano? ¿Puedes verlo? No importa cuántos errores cometiste, eso no importa para Dios. Él ya lo solucionó en la cruz. ¿Puedes ver su ternura? ¿Puedes verlo? Dile, Señor, perdóname por haberte mirado con una mente tan natural. Revélate a mi corazón como un padre, porque aún no lo puedo ver. Señor, te amamos, te amamos tanto, Señor. Y a veces nuestro corazón malo de incredulidad no nos permite ver y contemplar la grandeza de tu amor, aun cuando el Señor Jesús lo mostró. Te amamos, Señor Jesús. ¿Puedes verlo? Él te está mirando. ¿Puedes verlo, hermano? Levanta tus manos y deja que el Señor se revele a tu vida. Mi Dios, te amo, Señor Jesús. Te amo. Tu amor me envuelve, Señor. Tu amor nos cubre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Esa imagen que el diablo ha dañado, que nos ha perjudicado tanto, Señor, de poder contemplarte como tú realmente quieres que te contemplemos. Te amo, papá. Oh Señor Jesús. Oh mi Dios. Te amo. Oh Señor Jesús. Gracias, gracias por tu inmenso amor. Hoy quiere consolar nuestros corazones el Señor. Hoy quiere sanarnos de heridas, de daños. Él siempre estuvo allí, hermano. Por favor, véalo, 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 hermano. Él está allí. Él es un Dios digno de confiar. Él nunca nos va a defraudar. Es más, Él dijo que un día volvería por nosotros, y ten la plena seguridad que Él volverá por tu vida. Gracias, Señor. Bendito eres. Te amo, Señor Jesús. Te amamos, Dios. Te amamos, te amamos. Oh, te amo, Señor Jesús. Levante las manos y regocíjese en el Señor, en su amor, en su bondad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dígale gracias, Señor, por amarme, por estar siempre presente, por amarme, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva en medio de nosotros y dentro de nosotros. Que tu Espíritu Santo llene nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo, Señor, calme y consuele los corazones. Glorifícate, Señor, en el medio de nosotros. Te amo, Padre. Te amamos, Señor Jesús. Te amamos, Señor. Oh, mi Dios. Alabado sea, Señor, por siempre. Gracias, Señor. Hijo, Abba, Padre, tú eres suficiente para mí, y camino de tu mano, creo en ti. Eres mi principio y mi fin. Soy tu hijo, Abba, Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y creo en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Soy tu hijo, Abba, Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano
nuestro Padre bueno, confiamos en ti. Te amamos, papá. Eres Padre bueno, Padre bueno. Soy tu hijo. Soy tu hijo. Padre, tú eres suficiente para mí. Camino. Creo en Tú eres suficiente. Tú eres mi principio y mi fin. Todos juntos decimos: soy tu hijo. Grítalo fuerte. Tú eres nuestro Abba. Tú eres nuestro Abba, Padre. Abba, Padre, papito mío. Dile, papito mío. Tú eres mi suficiente. Camino de tu mano, papito. Grítalo. Tú eres mi principio y eres mi fin. Soy tu hijo. Soy tu hijo. Abba, Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y creo en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Soy tu hijo. Abba, Padre, tú eres suficiente. Camino de tu mano y creo en ti. Tú eres mi principio y mi fin. ¿Cuántos pueden decir te amo, papá? Tú eres nuestro Padre. Gracias. Oren, porque todavía faltan 5 puntos de la predicación. Y que el Señor nos hable, nos ministre, nos sane a nosotros mismos como padres, pero también nos sane como hijos, como lo que fuimos, y cambiar la mente para poder ver a Dios y disfrutarlo como realmente Él quiere que lo disfrutemos. Amén. Que la gracia sea con todos. Amén.